Hola amantes del suspenso. Bienvenidos una vez más a su canal. Esta vez les relataré una historia de suspenso sobrenatural, no sin antes recordarles si les gusta esta historia me regalen un like, comenten, se suscriban y activen la campanita para que reciban notificaciones de nuevos relatos. Y recuerden, si tienen una historia que contar pueden enviarla al correo que dejaré en el primer comentario. Bien. Los invito a ponerse cómodos para escuchar la siguiente historia aquí en Apanicados. Me llamo Alejandro López, y esta es la historia de lo que viví hace unos meses en un pequeño pueblo en México llamado Xochitlán. Como periodista de investigación, siempre he buscado historias diferentes, historias que a otros les resultarían inquietantes. Pero nada me preparó para lo que encontré allí. Había escuchado rumores sobre un lugar donde la gente desaparecía sin dejar rastro, un pueblo donde el silencio era más que una ausencia de ruido, era una presencia, una entidad tangible que envolvía a quienes se atrevían a quedarse después del anochecer. Fascinado por la idea de descubrir la verdad detrás de las leyendas, decidí aventurarme a Xochitlán con la intención de escribir un artículo que expondría los hechos o desmentiría los mitos. Llegué al pueblo una mañana lluviosa de septiembre. El camino era empinado y resbaladizo, y el aire estaba impregnado con el aroma a tierra mojada y hojas de pino. Desde la distancia, Xochitlán parecía un lugar encantador, con sus pequeñas casas de adobe y teja roja, escondido entre montañas verdes y frondosas. Pero mientras me acercaba, noté que algo no estaba bien. No había nadie en las calles, ninguna señal de vida, excepto por las ventanas cerradas y las puertas atrancadas. Aparqué mi auto en la plaza principal y bajé con mi equipo. Caminé hacia la única tienda del pueblo, esperando encontrar a alguien que pudiera darme algo de información. Al entrar, un pequeño tintineo resonó cuando la puerta golpeó una campana. Dentro, un hombre de unos 60 años estaba sentado detrás del mostrador. Su rostro era áspero y curtido, pero sus ojos tenían una extraña mezcla de desconfianza y miedo. «Buenos días», dije, tratando de sonar amigable. «Me llamo Alejandro López. Estoy aquí investigando la historia de Xochitlán. ¿Le importaría responder algunas preguntas?» El hombre me miró fijamente durante unos segundos antes de responder. «No hay historia aquí, señor. Solo silencio. Lo que buscan no lo encontrará en ningún lugar donde pueda escribirlo». Su voz era grave, llena de una seriedad que no pude ignorar. «He escuchado rumores sobre gente que ha desaparecido», insistí. «¿Puede decirme algo al respecto?» El hombre negó con la cabeza, su expresión endureciéndose. «No es mi lugar para hablar de eso. Pero si tiene algo de sensatez, se irá antes del anochecer. Aquí, después de la caída del sol, el silencio no es solo silencio. Es algo más. Algo que no debería buscar entender». A pesar de la advertencia, mi curiosidad solo creció. Agradecí al hombre y salí de la tienda, decidido a explorar más. Alrededor del mediodía, encontré a una anciana en una casa al borde del pueblo. Ella estaba sentada en el pórtico, envuelta en un rebozo, con la mirada perdida en la distancia. «Buenos días, señora», saludé. «Soy periodista y estoy investigando sobre las desapariciones en Xochitlán. ¿Podría contarme algo?» La mujer me miró con unos ojos oscuros que parecían ver más allá de mí. «Hace muchos años», comenzó a hablar, su voz apenas un susurro, «Xochitlán era un lugar alegre. Pero un día, un extraño llegó al pueblo, un hombre vestido de negro, con ojos como el vacío. Trajo consigo un silencio que se fue extendiendo por todas partes hasta que nadie pudo escapar de él. Al principio, eran solo unos pocos que desaparecían en la noche. Luego, fueron más y más, hasta que el pueblo quedó casi vacío». «¿Y ese hombre?», pregunté. «¿Qué le pasó?» «Se fue, como vino, un día cualquiera», respondió. «Pero el silencio se quedó. Ahora es parte de este lugar. Y nunca se va, nunca se detiene. Si se queda, joven, será mejor que se mantenga lejos de los lugares solitarios después de oscurecer». La advertencia de la anciana no hizo más que aumentar mi deseo de descubrir la verdad. Decidí quedarme en el único hostal del pueblo, un edificio de 2 pisos con balcones de hierro forjado.
La propietaria, una mujer robusta y con expresión grave, me dio una habitación sin hacer preguntas. El hostal estaba vacío, y cuando pregunté si alguien más se hospedaba allí, simplemente negó con la cabeza y murmuró algo sobre los visitantes imprudentes. La habitación era sencilla, con una cama de madera, una silla y una mesa. Una vieja lámpara de aceite descansaba en la mesa, y noté que no había electricidad en el hostal. Energía eléctrica limitada en Xochitlán, pensé. Aún así, me instalé, dejando mis cosas y revisando mi equipo antes de salir de nuevo. Caminé por el pueblo el resto del día, buscando más personas que quisieran hablar conmigo, pero la mayoría evitó mirarme o se encerró en sus casas antes de que pudiera acercarme. A medida que el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, el aire se volvió más frío, y una niebla ligera empezó a levantarse del suelo, extendiéndose lentamente por las calles desiertas. Regresé al hostal cuando el crepúsculo se convirtió en noche, sintiendo un escalofrío que no era solo por el aire frío. El silencio era palpable, pesado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Encendí la lámpara de aceite y me senté junto a la ventana, observando la plaza principal. No había movimiento, ni siquiera el viento soplaba. Todo estaba quieto. Demasiado quieto. De repente, algo llamó mi atención, una figura que se movía lentamente al otro lado de la plaza. Era un hombre, caminando hacia el centro, pero había algo extraño en él, algo que no pude identificar al principio. Cuando salió de la penumbra y la luz de la luna lo iluminó, me di cuenta. No estaba caminando, estaba flotando a unos centímetros del suelo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. El hombre se detuvo en el centro de la plaza y se giró lentamente, como si buscara algo o alguien. A pesar de la distancia, sentí que sus ojos se fijaban directamente en mí. Su rostro era una máscara de indiferencia, sin emoción, pero sus ojos eran negros, tan negros como la noche sin estrellas. Me aparté de la ventana, mi respiración acelerada. ¿Qué estaba viendo? ¿Era un truco de la luz o mi mente jugando conmigo? Tomé mi cámara y me acerqué de nuevo a la ventana, pero la plaza estaba vacía. El hombre, o lo que fuera, se había desvanecido. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, mirando fijamente la puerta de mi habitación, sintiendo como si algo o alguien estuviera justo al otro lado, esperando. A medida que la noche avanzaba, el silencio se hizo más intenso, hasta el punto en que sentí un zumbido en mis oídos, como si mi propio cuerpo rechazara la quietud. A la mañana siguiente, estaba agotado, pero decidido a no dejarme intimidar. Decidí buscar más respuestas en las afueras del pueblo. Me adentré en el bosque cercano, siguiendo un viejo sendero que parecía llevar a un arroyo, según mi mapa. Mientras caminaba, el aire se sentía más pesado, y noté que el silencio era diferente aquí, más denso. No se escuchaba el canto de los pájaros ni el crujir de las ramas bajo mis pies, solo el sonido de mi propia respiración. Después de unos minutos, llegué a una pequeña cabaña abandonada. La madera estaba podrida y las ventanas rotas. Sin embargo, algo me atraía hacia ella. Empujé la puerta, que se dio con un chirrido, y entré. El interior estaba oscuro, a pesar de que era de día, y olía a moho y humedad. Exploré la cabaña, tratando de encontrar algo que pudiera explicar las desapariciones o la extraña presencia que sentí la noche anterior. En una de las habitaciones, encontré un viejo baúl. Lo abrí con cuidado y dentro había papeles amarillentos, cuadernos con anotaciones y viejas fotografías. Al revisarlas, me di cuenta de que eran registros de los habitantes de Xochitlán, fechas de nacimiento y muerte, y al final de muchas entradas, la palabra desaparecido. Uno de los cuadernos contenía una especie de diario. Las primeras páginas estaban escritas con una caligrafía clara, pero a medida que avanzaba, las letras se volvían temblorosas, desesperadas. Describían la llegada del hombre de negro, y cómo, poco a poco, el pueblo cayó en el silencio. Las últimas entradas eran casi ilegibles, pero una palabra se repetía una y otra vez: silencio. De repente, un escalofrío recorrió mi columna. Sentí una presencia detrás de mí, algo oscuro, algo que no debería estar allí.
Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire se sentía diferente, más frío. Decidí salir de la cabaña, pero cuando me acerqué a la puerta, sentí que algo me observaba desde las sombras. El silencio se intensificó. Ya no era solo la ausencia de sonido, era una presión tangible, como si el mismo aire estuviera vibrando con una frecuencia baja que solo yo podía sentir. Cada paso que daba hacia la salida parecía llevarme más lejos de ella. Me invadió una sensación de desesperación, como si nunca pudiera salir de esa cabaña. Finalmente, logré cruzar el umbral y volver al bosque. Respiré profundamente, tratando de sacudirme la sensación de que algo me seguía. Apresuré el paso, tropezando con las raíces de los árboles y arañándome con las ramas. No me importaba. Solo quería salir de ese bosque. Cuando llegué al pueblo, noté que la niebla había regresado, aún más espesa que antes. El sol ya estaba cayendo, y las sombras se alargaban inquietantemente por las calles vacías. Me dirigí al hostal, decidido a recoger mis cosas y largarme de allí lo más rápido posible. Al entrar, me encontré con la dueña del hostal, que estaba parada en el vestíbulo. Sus ojos estaban muy abiertos y sus labios se movían como si quisiera decir algo, pero no salía sonido alguno de su boca. «Necesito mi llave», dije con prisa. Ella simplemente asintió, me entregó la llave con manos temblorosas y se apartó para dejarme pasar. Subí las escaleras corriendo y entré en mi habitación, cerrando la puerta tras de mí. Empaqué rápidamente, tirando todo en mi mochila sin orden ni cuidado. Mientras lo hacía, escuché algo. No era un sonido exactamente, era más como un susurro en mi mente, una palabra repetida una y otra vez: silencio. Me congelé. Sabía que no estaba solo. Levanté la vista lentamente hacia el espejo en la pared, y allí lo vi, el hombre de negro, de pie detrás de mí, tan cerca que podía sentir su frío helado. Su rostro estaba oscuro, envuelto en sombras, pero sus ojos eran pozos negros que parecían absorber toda la luz. Giré rápidamente, con el corazón martilleando en mi pecho, pero no había nadie allí. La habitación estaba vacía. El aire se sentía denso, pesado, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Me giré de nuevo hacia el espejo, pero solo vi mi reflejo, mi rostro pálido y sudoroso. Abrí la puerta de un tirón y salí al pasillo. La dueña del hostal no estaba. Todo el lugar estaba en completo silencio. Bajé las escaleras a toda prisa y me dirigí a la salida, pero cuando abrí la puerta, el pueblo ya no estaba allí. En su lugar, vi un vasto campo de neblina interminable. Sentí un vértigo abrumador al darme cuenta de que no sabía dónde estaba, ni cómo había llegado allí. Intenté retroceder, pero cuando me giré, la puerta había desaparecido, y el hostal ya no existía. Estaba solo en medio de una nada infinita. Desesperado, comencé a caminar, buscando algún signo de vida, algún indicio de que no estaba atrapado en una pesadilla. Pero la neblina se hacía más espesa, más opresiva, hasta que apenas podía ver mis manos frente a mí. De repente, la neblina se abrió, y vi una figura a lo lejos. Era el hombre de negro, inmóvil, mirándome fijamente. Sentí su presencia en mi mente, como si estuviera escarbando en mis pensamientos, buscando algo. Intenté correr, pero mis pies no se movían, como si estuvieran pegados al suelo. La figura se acercó lentamente, cada paso resonando en mi cabeza como un tambor sordo. Finalmente, se detuvo frente a mí, y por primera vez pude ver su rostro claramente. Era mi rostro. Pero distorsionado, con una expresión de vacío absoluto, como si toda la humanidad hubiera sido arrancada de mí. Tragué saliva, incapaz de apartar la mirada. ¿Quién eres?, logré preguntar con un hilo de voz. Él sonrió, una sonrisa fría y vacía. Soy tú, respondió. Soy el silencio que has estado buscando. De repente, todo cobró sentido. El silencio no era una entidad externa, era una parte de mí, un reflejo de mi propia oscuridad, de mis propios miedos. Me di cuenta de que había venido a Xochitlán buscando una historia, pero en realidad había estado buscando respuestas a preguntas que no sabía que tenía. El hombre, o lo que sea que fuera, extendió su mano hacia mí, y sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo.
El silencio se apoderó de mi mente, y todos mis pensamientos se desvanecieron en un vacío blanco y brillante. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en la plaza del pueblo, de pie en el centro, completamente solo. El sol estaba en lo alto del cielo, y la niebla había desaparecido. Todo parecía normal, excepto que el silencio seguía allí, envolviéndome como una manta pesada. Miré a mi alrededor, buscando a alguien, cualquier señal de vida, pero no había nadie. Me dirigí hacia donde había dejado mi auto, con la esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño, pero mi auto tampoco estaba. En su lugar, había una carretera polvorienta que parecía no llevar a ningún lugar. Fue entonces cuando lo entendí. Xochitlán no era un lugar real, era una trampa, una prisión para aquellos que buscaban respuestas a preguntas que nunca debieron haber hecho. Me había convertido en parte del pueblo, un eco más en su eterno silencio. Y ahora, estoy aquí, esperando. Esperando a que el próximo curioso llegue, esperando contar mi historia, sabiendo que, cuando lo haga, alguien más ocupará mi lugar en el silencio de Xochitlán. Porque eso es lo que soy ahora. No un periodista, no un hombre, sino un eco en un pueblo olvidado por el tiempo, atrapado para siempre en el silencio.